Saludos queridos amigos de esta su familia Centinelas de la Fe. Un feliz y grato día para todos ustedes, que hoy volvemos a encontrarnos para meditar la palabra de Dios, esta palabra que nos anima, nos conforta y nos llena de vida. Hoy celebrando una fiesta muy especial aquí en la ciudad de Roma, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, una de las más importantes aquí en Roma. Y quisiera invitarle a todos ustedes que compartan lo que vivimos, lo que meditamos y reflexionamos juntos, para que la palabra de Dios y lo que Dios inspira a través de cada reflexión diaria pueda llegar a tantas personas. No sabemos cuánto bien podemos hacer a una persona mandándole la palabra de Dios, enviándole la palabra de Dios. Así que comparta cada reflexión que diariamente pues queremos compartir con ustedes. Quisiera hoy brevemente hablar un poquito sobre esto de la dedicación de la Basílica de Letrán. Saben bien ustedes que nuestra iglesia pues como parte de su rito tiene también el rito de dedicar y consagrar los templos para el Señor. Y es una manera también de reservar un lugar al Señor, reconociendo la gloria de Dios, la grandeza de Dios, el honor de Dios a través de cada templo. Según la historia, cuando el emperador Constantino le dio a los cristianos plena libertad, eso por ahí del año 313, los cristianos aprovecharon, ¿verdad? Y construyeron muchos lugares para dar culto a Dios. Y bueno, pues esta basílica es también una creación de aquellos tiempos. Se habla que fue construida entre el 318 324 por el Papa Silvestre I. Y bueno, pues se dedicó primero con el nombre de Santísimo Salvador. Después otro papa llamado Sergio III la dedicó también a San Juan Bautista. Y ya en el siglo XII, pues el Papa Lucio II le añadió el título de San Juan Bautista. También la dedicó a San Juan Evangelista. De manera que la basílica lleva el nombre de Santísimo Salvador y de los santos San Juan Bautista y San Juan Evangelista. De las cuatro principales de Roma, esta es una de las mayores y es una de las más antiguas del occidente. De manera que recordar esto, vivir la historia de nuestra iglesia. Ciertamente la cátedra del Papa se encuentra allí, se encuentra en esta basílica, que a través de los años pues tuvo momentos difíciles, destruyó, se restauró, fue reformada. Y bueno, pues diferentes papas han pasado por allí. El último fue Benedicto XIII, que la consagró, la volvió a consagrar en el 1724. Esto también por las tantas, ¿verdad?, restauraciones que se le hicieron a causa de las destrucciones, por las tantas cosas que sucedieron en la historia de la iglesia, ¿verdad? Y que, bueno, también estos templos forman parte de nuestra historia. Por eso Roma está lleno de tantos templos hermosos que nos recuerdan la historia de nuestra iglesia. Y en la historia de nuestra iglesia ha ido también el Señor trabajando, que es lo más importante, la presencia de Dios, como Dios ha ido haciendo su obra maravillosa a través de los siglos en su iglesia. Bueno, pues el evangelio de hoy es el evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versos del 13 al 22. Me permito en este día leerle el evangelio a cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas,
y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y le tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, pues creo que esta palabra nos lleva hoy a meditar sobre el templo, ¿no? Y verlo de 2 dimensiones. Este templo físico, ¿verdad? Lugar de encuentro, lugar de oración, donde nos encontramos, tú y yo, donde nos encontramos con el Señor. Pero mirarlo desde allí, el físico y el espiritual, 2 templos. En la época medieval se recuerda de que se tomaban casas, y estas casas se convertían en iglesias, lo que le llamaban las domus ecclesiae. Y esto era una manera también de la iglesia ir buscando esos espacios santos para el Señor, lugares dedicados al Señor. Las domus ecclesiae hacían ese papel. Muchas veces casas que inclusive donaban ricos, personas adineradas, pero que servían de lugar de encuentro. Tenemos que salvar esa parte, la parte del lugar de encuentro con el Señor. A veces uno llega a algunas parroquias y encuentra esa sobriedad, esa tranquilidad, ese cuidado, esa manera de esmerarse, ¿verdad?, con el templo físico. Y eso es muy importante, porque hay que cuidar los espacios sagrados, y sobre todo hay que cuidar el espacio de oración. Pero también pues encontramos templos que están muy bien cuidados, pero muchas veces nosotros no cuidamos de ellos. Uno llega a la iglesia, al templo, ¿verdad?, para orar, y a veces encuentra que uno que otros hermanos haciendo bulla, hablando, y se pierde, ¿verdad? Se pierde lo del lugar de encuentro. Y en este sentido creo que también con el tiempo, ¿no?, nos han jugado mal, porque han quitado lo esencial, han ido quitándonos lo esencial. Por ejemplo, acá en Roma uno encuentra muchos templos con un esplendor, una belleza increíble, y uno dice, ciertamente son lugares para encontrarnos con Dios, aunque lamentablemente una gran población no visita tanto, ¿no? Pero cuando llegan aquí los turistas pueden ver todo este gran esplendor de este templo, que manifiesta la grandeza de Dios. De igual manera nosotros, por ejemplo, al llegar a nuestros templos, recordar que es el lugar de encuentro con Dios, lugar de oración. Jesús le dijo, no conviertan mi casa en casa de bandidos. Extrapolando esas palabras de Jesús a nuestra vida, es no dañar este templo que somos nosotros, que somos tú y yo, este templo del Espíritu, en el cual Jesús
quiere permanecer, su presencia. Yéndonos al Génesis, a la antigüedad, en la Sagrada Escritura podemos decir esa Shekinah de Dios, esa presencia de Dios que quiere quedarse en nuestras vidas, quiere quedarse en nosotros. Y por esto yo creo que hay que salvar esas dos partes, el templo físico y el templo espiritual, mi espacio del Señor. Uno mira hoy la realidad y uno dice, ciertamente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es un lugar de encuentro con Dios, es un espacio donde Dios también puede habitar. Me llega a la memoria siempre las palabras de aquella Santa Margarita María Alacoque, que decía: Dios se complace en habitar en nuestra nada. Es cierto, tal vez nuestra pequeñez como ser humano no deja ver esta grandeza ciertamente que somos, ¿verdad? Y Dios se complace en venir a nuestra pequeñez, a estar en nosotros. Y creo, mis amados hermanos, que esto es lo que quiere el Señor. Cuidemos nuestro templo material, pero no descuidemos lo esencial. No descuidemos este templo espiritual que es tan necesario. A veces veo personas que se preocupan tanto por el templo, pero su vida de fe, su vida espiritual es tan vana, tan sosa, tan vacía. Pidamos al Señor en el día de hoy que ciertamente nuestro templo pueda ser, nuestro templo espiritual, ese lugar de encuentro con Él. Bien, mis queridos hermanos, hoy quisiera pedirle perdón por el tiempo. He tomado un poquito de tiempo también contando un poquito de la historia, pero así es la familia de Centinelas de la Fe. Esperamos que pasen un feliz y santo día, que la bendición de Dios le acompañe y el manto de María les cubra a todos ustedes.